Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, soy Virginia Chávez, para los que no me conocen, soy fonoaudióloga y soy la fundadora de Chatea, ¿ya? Y hoy vamos a tratar un tema un poco pedido o muy pedido por algunos padres acerca del uso de pantallas en niños con TEA, ¿ya? Y en realidad va enfocado a este diagnóstico, pero también quiero que tomen estas ideas generales que vamos a ver hoy para que puedan implementarlo con sus otros hijos también, ¿ya? Porque es muy importante que sepan cómo afectan las pantallas y cómo podemos sacar mayor provecho de estas, ¿ya? A veces es un poquito complicado cuando tenemos más de un hijo o cuando tenemos un hijo y necesitamos hacer cosas, pero es muy importante que ustedes puedan conocer las desventajas que tiene el uso de estos aparatos electrónicos y lo que pueden llegar a perjudicar en la vida y en la inteligencia de los niños, ¿ya? Y lo que generan en sí en realidad. Entonces, vamos a ir leyendo un poquitito después las preguntas que alcancemos a hacer y obviamente vamos a tener al final de, hola, ¿cómo están a todos los que se están integrando? Y vamos a tener también al final de este bueno, vamos a anunciar algo para que, como en el otro en vivo, ya tenemos una sorpresa al final, para que se queden hasta el final, ¿ya? Ahora voy a invitar a la educadora diferencial y psicopedagoga Camila Rive, quien es la invitada de hoy para hablar de este tema. Ya, yo también voy a participar un poquito y vamos a ir contestando algunas de sus preguntas, ¿ya? Ahí está. Hola, Hola Camila, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, no sé si me escuchas bien o porque tu imagen se ve un poquitito como pixeleada. No, te veo y te escucho súper bien. Ahí sí, mejor. Ah, ya, qué bueno. Sí. ¿Ya cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien también, aquí con un poquito de frío, pero la verdad es que me emociona mucho el poder conversar acerca de este tema tan importante porque muchos padres nos han escrito por interno y tienen mucha dificultad, sobre todo ahora como está viviendo el mundo esto de la pandemia eh, y cómo está perjudicando en algunas situaciones familiares y también cómo pueden controlar el uso de pantallas, ¿ya? Porque no solamente pasa en la pandemia, sino en el día a día, donde los padres en realidad no saben cómo hacerlo, cómo controlarlo, si está bien o está mal, en qué afecta. Entonces, por eso es tan importante abordar este tema, por eso fue tan importante abordar este tema, ¿ya? Y vamos a ir como viendo algunas de las preguntas, yo voy leyendo algunas de las preguntas que los padres nos vayan haciendo y que han tenido desde antes, ¿ya? Eh, primero quiero Bueno, saber por qué se genera esta como adicción a las pantallas eh, y las desventajas que tiene cuando los niños con TEA generalmente empiezan a ocupar estas pantallas. ujú. Bueno, en general, como tú lo mencionabas al inicio, eh, que tanto para niños con TEA o como para niños sin ningún tipo de diagnóstico, se pueden generar distintas dificultades con el uso de las pantallas. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, a nivel de estudios, es muchas más las desventajas que vas a encontrar que las ventajas. ¿Ya? Uh-huh. Pero ahí está en uno buscar un poquito lo positivo de cómo poder usarlas. ¿Ya? En cuanto al uso específico en los niños con TEA, generalmente presentan a menudo un desequilibrio en su sistema y con sus dopaminas. ¿Ya? Entonces, esto va a implicar eh, que es más difícil para ellos lograr la motivación o el sentir placer o el éxito por sus propios medios. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, por eso el uso de videojuegos, redes sociales, eh, tiene esta recompensa a nivel cerebral
y esto eleva los niveles de dopamina, por lo tanto, es más satisfactorio que en una situación sin el uso de una pantalla, ¿ya? Y esto gatilla que haya una alteración en empatizar con otros, que se aumente el estrés, la ansiedad, como una respuesta al uso de las pantallas, ¿sí? Entonces, en los niños o niñas con TEA, además también está sumado que, como tú sabes, tienen muchas veces intereses restringidos y repetitivos. Claro. ¿Ya? Entonces, es súper fácil que se desinteresen con otras cosas que no lo atraen tanto. Entonces, claramente las pantallas siempre son mucho más atractivas y van a ganar mucho más terreno frente a otras actividades que nosotros les podamos proponer. Entonces, ahí va en nosotros el buscar también cómo podemos ir trabajando y ir equilibrando en el fondo, porque estamos ya en una era digital todos. Claro, ¿ya? es un poquito difícil, es como comentaba, perdón que te interrumpa, es como comentaba al principio, es un poquito difícil hoy en día, bueno, a pesar de la pandemia y lo que estamos viviendo, el poder controlar este tema de las pantallas, o sea, si en la vida cotidiana de los padres cuando trabajan o cuando tienen que hacer ciertas cosas es un poquito complicado el limitar el curso de las, como digamos, de las pantallas, me imagino que ahora es mucho más difícil que antes. Entonces, es como tú dices, yo he visto algunos documentos, bueno, primero explicar un poquitito que esta como aumento de dopamina o desequilibrio de dopamina que tú hablas, que a veces está como falla un poquito en los niños con TEA, en realidad también, o sea, para que los padres comprendan más o menos de qué se trata, es como lo que entrega el placer al cerebro, digamos. Entonces, eso es lo que provocan estas pantallas, o sea, aumentan el nivel de dopamina, le dan más placer, digamos, al cerebro y como que este se empieza a alimentar de eso, entonces ninguna de las otras cosas que nosotros le demos a algún juego van a llegar tanto a ese nivel como las pantallas. Entonces, y ahí está la mayor desventaja, que el nivel al que se eleva, según lo que dicen los estudios, la dopamina, es demasiado elevado, demasiado. sí. Entonces, después que nosotros con otra actividad podamos llegar, difícilmente vamos a poder llegar al nivel que llega una pantalla. Por lo tanto, por eso se van generando dificultades frente a cómo enfrentar o cómo restringir el uso. Claro, eso es lo complejo, porque es como tal como tú dices, o sea, que nosotros podamos llegar a estimular al nivel de que lo hacen las pantallas, a crear esa satisfacción en el cerebro del niño, digamos, o sea, no es imposible, pero tendríamos que estar todo el tiempo monitoreando a nuestro hijo para que se cree esto, digamos, ¿ya? Para que pueda, o sea, suplir Claro, de alguna igual manera. como mencionas tú, es súper difícil también para los papás pensando que uno estudia, a veces trabaja, tienen otros hijos de los también a los que hay que ponerles atención, que el almuerzo, que el colegio, que un montón de cosas. Ahora también con el tema de pandemia también es complicado porque si bien el papá o la mamá están en la casa, pero están con teletrabajo en Sí. muchos, entonces también hay que ahí coordinarse con los tiempos. Y pero si bien, por ejemplo, una de las cosas es que, claro, por ejemplo, hoy día el uso de todas las tecnologías les permite a los niños poder seguir con todo el tema escolar, ¿ya? Las tareas, estar conectado con la profesora, con los Claro, compañeros, etcétera. claro. Entonces, como pensando un poquito en Entonces el ahí hay que tema, ir viendo, como te decía en un principio, ahora sí, 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 perdón, que se corta. que te decía que a nivel de estudio, a nivel de estudios, siempre vas a encontrar un montón de estudios que hablan sobre las desventajas, desventajas, desventajas. Ujú, Y en el fondo que siempre va a ser mucho más alta las desventajas que generan que las ventajas. tal Pero cual. está en uno el saber cómo usarlas también. Porque, por Ujú, ejemplo, pasa mucho que lo usamos
como compensación de algunas situaciones o para controlar algunas Sí. situaciones. Ya, entonces en el fondo, por ejemplo, si yo se lo paso a la hora de la comida para controlar que él se porte bien, ¿sí? En el fondo estoy aumentando el uso para controlar una conducta, que la puedo controlar con otras cosas. Ajá. Ya a lo mejor, no sé, es más fácil para evitar el exceso de la pantalla ofrecerle un premio y ese premio no tiene por qué ser eh, algo que yo compre. Puede ser, por ejemplo, el postre. No sé, Ujú. que él elija el postre. Sí, que el Claro. postre sea de su agrado. Entonces también si yo lo voy usando como para compensar, o muchas veces pasa también que los papás llegan y nos dicen, pucha, es que usa el celular todo el día y no quiere otra cosa, pero resulta también que yo como papá estoy sentado comiendo y estoy con el celular Claro. en la mano Mucho y no limitación. converso. Claro, entonces, como te digo, hay que buscar cuáles son las ventajas. Como que ahí hay que sacarle la vuelta y ver cómo yo puedo, en el fondo es una herramienta. Claro. Y hay que buscar ahí cómo yo me puedo apoyar de esta herramienta que es el celular para sacarle provecho. ¿Ya? En el fondo le puedo sacar un montón. Hoy día hay, leía por ahí, cerca de 1.300 aplicaciones específicamente para ya sean niños, adultos con trastorno de espectro autista, ¿sí? Que Ujú. son específicas para ellos. Eh, entonces, está ahí en ellos buscar, lo voy a usar solo para que vea videos y canciones o solo para que juegue o le voy a presentar alguna aplicación, alguna TIC más educativa que sí le enseñe algo porque también se genera la controversia de, tía, pero si él ve tele o ve monito, no sé, ve poco yo en YouTube y se aprende los colores, la forma. Ujú. Sí, lo puedo usar quizás como una Un herramienta, como una recurso. ayuda. Sí, como un recurso. Claro, un recurso, pero también, obviamente, si yo lo hago como una actividad tangible, que yo juegue con él a presentarle la figura geométrica o las letras, los números, y a lo mejor me apoyo en alguna aplicación para ir reforzándolo más, Claro. ¿sí? Pero Claro. si lo paso solo al celular para que esté, no sé, 4 horas jugando, nosotras también, bueno, nos conocemos en otro contexto y hemos trabajado, entonces sabemos también que, por ejemplo, hay edades que los niños manejan juegos que sabemos que no son para su edad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que manejen juegos como el GTA o Minecraft o otro tipo de juego y pasen muchas horas en eso, es ahí donde se generan las desventajas. Sí, tienes toda la razón. O sea, en realidad si pudiéramos como hablar acerca de las ventajas, yo creo que las ventajas, por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, a veces son estas aplicaciones que ayudan para poder comunicarse cuando el niño no tiene lenguaje o está adquiriendo el lenguaje. Pero en realidad, en el tema que tú hablas de poder estimularlo, digamos que los padres a veces dicen, no, es que está aprendiendo los colores o está trabajando, no sé, la motricidad fina o está aprendiendo diferentes cosas. En realidad hay que ver como padres cuál es, qué es lo que queremos estimular y si en realidad eh, siempre va a ser mayor, digamos, el nivel de aprendizaje cuando él se involucra o cuando está como vivenciando sin las pantallas, digamos. O sea, si está adquiriendo este conocimiento, es mucho mejor cuando Claro, es algo en concreto que él puede manipular y puede trabajar con ello que, digamos, que lo vea en la pantalla. O sea, el nivel, he visto los estudios que el nivel, digamos, de aprendizaje por medio de una pantalla es mucho menor a un nivel de aprendizaje adquirido en una vivencia con sus padres o con un terapeuta. Entonces, sí puede tener cierta ventaja, como te digo, en algo como a lo mejor ya cuando el niño ya no puede producir lenguaje o cuando tienen cuando son adultos y tienen, no sé, diferentes otros diagnósticos y no pueden comunicarse, ahí es bueno que puedan ocupar como estas aplicaciones y todo eso, pero generalmente, o sea, desde mi perspectiva, son muchas más las desventajas que tiene que las ventajas en sí. Porque digamos que, claro, porque digamos, por ejemplo, que lo que tú estabas hablando, esto de que los niños a veces, o sea, que los papás a veces le daban a los niños esto de
para que se quedaran tranquilos en un lugar y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando quiero quitarle el celular? Entonces, ahí se Claro, crea una crisis y hace poco, hace como 2 o 3 días, hablaba con una mamá de que no le puede sacar la pantalla a su hijo porque lo ocupa para todo. Entonces, cuando se la saca, obviamente, se genera una crisis con el niño donde no se puede controlar, hay un nivel de estrés muy alto en todos en sí porque el niño se descontrola. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre a los papás es que esto, o sea, lo que quiero que vean un poco los papás es que aumenta tanto la dopamina en el cerebro que los niños como que entran como en un estado, digamos, de alerta constantemente y que les crea tanta como, digamos, placer constantemente. Entonces, cuando le quitamos eso, obviamente va a haber una crisis. Y van a empezar a ser más claro. agresivos y van a querer estar más tiempo con el celular. Entonces, hay que ver cómo lo hacemos en realidad como adultos, cómo manejamos esto. Es por eso que yo siento que en realidad eh, pudiéramos reemplazar esas ventajas que tiene, digamos, de poder trabajar y enseñar ciertos conceptos diferentes, los podamos reemplazar por completo por otras cosas que podamos hacer, como tareas en casa. Ya siento que Por ejemplo, eh, a mí que me pasa como educadora, muchas veces la mamá me dice, tía, pero es que yo no sé cómo hacerlo en la casa, cómo hacer actividades entretenidas o cómo llamar su atención. Ya, obviamente el comportamiento también en la casa hay que estar en consideración que es distinto. Ya, el niño cuando está en su casa está con su familia, claro, está en su zona de confort, en su zona segura. Por lo tanto, tampoco se va a comportar igual como se comporta conmigo en sesión en terapia. claro, ¿Sí? Por lo tanto, quizás también a mí me responde de mejor manera que lo que va a hacerlo en la casa. Pero hoy día también tenemos, con esto mismo de decirle a los papás, ellos con el mismo uso de pantallas y en el fondo como ir investigando y indagando, hay un montón de ideas, actividades entretenidas y lúdicas que yo puedo ujú, hacer en la casa. Como te digo, ya nosotros sabemos, quizás también hubiéramos, el título del live podría haber sido simplemente, claro, desventajas o buscar claro, ventajas y desventajas y cuando llegáramos a la parte de las ventajas decir, es que no las hay. Podría haber sido una opción también, ¿ya? Que en el fondo no siempre tiene por qué haberla, pero en el fondo, si estamos todos ya con el constante uso del celular, de la tablet, del computador, y lo vamos a usar y es parte eh, de nuestro hogar, hay que buscarle el lado positivo, el lado bueno de cómo poder ir usándolo y como ya estábamos hablando, usarlo como una herramienta, claro. como para reforzar, quizás hacer otro tipo de cosas, pero no como un que sea él el que enseñe, que sea el celular o la Claro, como un aplicación apoyo. la que te enseñe todo. Claro, un apoyo en ciertas ocasiones. Eh, a lo mejor un niño se va a quedar entrampado, a lo mejor con un concepto, un conocimiento, algo, una habilidad, por ejemplo, no sé, los colores, a lo mejor confunde, se sabe todos los colores, pero confunde el verde con el azul. A lo mejor usando alguna aplicación que trabaje los colores, sí lo vamos a conseguir. Ya, porque a lo mejor es mucho más lúdica y le despierta mucho más ese nivel de alerta El de lo que interés, nosotros claro, logramos. claro. Pero ahí está como decíamos ir buscando eh, eh, cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, claro, tú hablabas de en los niños que no tienen o les cuesta ir adquiriendo habilidades para la comunicación. Por ejemplo, nosotras dos también sabemos que con todo lo que hay que hacer hoy en día, por ejemplo, usar pictogramas conlleva también en que yo, si mi hijo no tiene lenguaje, que yo tenga como mamá que hacer, por ejemplo, Claro, un montón de trabajo de manual, que material. tenga que hacer las tarjetas, Sí, que tenga que tener la agenda, la rutina. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si lo quiero ayudar, pero lamentablemente no tengo el tiempo o tengo el celular, pero no tengo el material para hacer las tarjetas, para hacer la agenda, para termolaminar para que sea durable, sí hay una aplicación por el celular
que te ayuda a usar pictogramas, Claro, algo más fácil, que digamos, te que da te como los facilita pictogramas. un poquitito. Claro, es un poco más, en el fondo no estás reemplazando lo que quieres lograr, que es la comunicación, Ujú. ¿sí? A lo mejor es un poco más fácil porque tienes menos tiempo o no tienes todos los materiales, ¿ya? Por ejemplo, hoy día también es el momento pandemia que estamos viviendo, es ventajoso que todos podamos tener acceso desde los celulares, los computadores, porque sabemos, ya está súper estudiado y súper dicho que hay más celulares que personas, Claro. ¿ya? Que hay personas que tienen hasta 2, 3 celulares. Ujú. Entonces, y la mayoría, no todos, lamentablemente, pero sí la mayoría de las personas tienen acceso a Internet. Entonces pueden seguir con clases, con terapia, eh, para poder seguir avanzando y no quedarnos como estancados con el tema de la pandemia. Pero también, por ejemplo, hemos tenido que ir aprendiendo, adaptándonos a cómo hago, muchas mamás también me han preguntado, pero es que cómo le mando la tarea, que cómo hago la terapia, es que no tienen como, entonces hay que ir educándose en el fondo de cómo ir sacándole provecho y no usarlo solo para temas de ocio. Tuvimos un problema con la red. Eh, bueno, sí, Sí, yo creo que tienes mucha razón en que son muy pocas las ventajas que existen y que en sí esto va a depender mucho de cómo la utilicemos. Lo que quiero que quede un poquito claro a los padres es que en realidad el uso de pantallas, yo me refiero más que pantallas como más que la televisión, digamos, porque la televisión es algo más pasivo, digamos, no interactivo como el celular, que los estresa a pasivo. través de estos juegos. Eh, entonces, lo que yo les recomiendo a los padres es que ellos puedan controlar el uso de estos objetos, digamos, ¿ya? De poder decir, ¿saben qué? No, miren, no vamos a ocupar la tablet o el celular de esta manera, vamos a hacerlo de otra forma o solamente lo vamos a utilizar, digamos, para hacer una transición en algo. Creo que ahí sería bueno, pero en realidad, como te digo, o sea, yo siento que las desventajas que tiene, sobre todo desde el área como de fonoaudiológica, digamos, es cuando los niños están adquiriendo el lenguaje y tienen, decir, no sé, 2 años y empiezan, o sea, ya están en pantalla, ya están en pantalla desde ahí. O sea, algunos padres los ponen para que, como tú decías, para que se tranquilicen un poco, etcétera. Entonces, el poder quitarles un poquito de eso, porque ¿qué pasa con esto? Los niños, generalmente los niños que están dentro del diagnóstico tienen poca intención comunicativa. No todos, obviamente, porque como ya sabemos son todos diferentes, pero hay muchos niños que están dentro del diagnóstico que tienen esta disminución en la intención comunicativa. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate si yo tengo poca intención comunicativa, o sea, o mi hijo tiene poca intención comunicativa, y yo como padre encima le doy el celular para que él lo utilice ya constantemente. ¿Cómo voy a estar estimulando esa intención comunicativa si su interacción solamente va a ser con el celular? Entonces, y no va a tener la intención de comunicarse. También hay muchos estudios realizados de que las pantallas en sí lo o sea, estimulan casi nada, nada, digamos, del lenguaje cuando los niños están adquiriendo el lenguaje. Entonces, lo que más estimula es el uno a uno, el sociabilizar, etcétera. Entonces, si nosotros les damos como padres estos objetos, digamos, obviamente el niño no va a tener interés de comunicarse, le va a costar mucho más adquirir el lenguaje, su manera de comunicarse o de calmarse solamente va a ser con el celular, ¿ya? Y nosotras mismas vamos creando, o nosotros mismos vamos creando como padre una dependencia de este aparato, porque, por ejemplo, si mi hijo tiene una pataleta y yo le doy el celular, automáticamente, o sea, tiene una pataleta, automáticamente yo le doy el celular, se va a acostumbrar a eso. Entonces, Sí, después nos quedamos como padres
sea, poder sacar esto porque lo que estamos haciendo es premiando esta conducta, o sea, tú haces la pataleta, yo te doy el celular, o sea, cada vez que quiera algo voy a hacer la pataleta porque voy a conseguir el celular. Entonces son muchas cosas Sí. que hay que ver y ir cambiando. Sí, O sea, en realidad lo poco, o sea, lo que genera, digamos, este como pico de dopamina, digamos, de nivel de dopamina, lo que hace en realidad lo preocupante, y no solamente en los niños con TEA, sino en todos los niños, es que en sí. realidad va matando las neuronas. Entonces, Neuronas. De hecho, entonces de lo que tú mencionabas de la estimulación del lenguaje, no solo a nivel de niños con TEA se genera. Ujú. Como ya lo decíamos, sabemos que desventajas vamos a encontrar muchas, quizás ventajas no vamos a encontrar ninguna, o como te digo yo, creo que va en uno ir sacándole ahí como la pequeña ventaja de usarlo de buena manera. En el Ajá, fondo es como el uso correcto del celular, ¿sí? Entonces desde ahí, eh, tanto niños con diagnóstico o sin diagnóstico se genera esta dificultad de que están siendo tempranamente expuestos a pantallas y no se generan estas estimulaciones en la adquisición del lenguaje. Eh, Nosotras mismas sabemos que, por ejemplo, también hay un montón de niños con trastorno del lenguaje que también se debe al uso tal excesivo cual, de pantallas. de pantalla. Ujú. ¿Ya? O por ejemplo, también presentan intereses restringidos porque su único interés es el celular, ¿ya? Pero juguemos otra cosa y no, porque en el fondo tampoco están explorando, descubriendo qué otras cosas les interesan, ¿ya? En el fondo sí, es súper cómodo. También hay estudios como que dicen Nani TV o Nani celular, Nani tablet, sí, que en el fondo la uso para que el niño esté tranquilo, pero en el fondo, no sé, a mi parecer da lo mismo que el niño se ensucie, le cambias ropa, la Claro, echas a la lavadora. claro. Entonces ahí como que también creo que es parte importante de los adultos, como flexibilizar con otras experiencias de aprendizaje. Ya, lamentablemente hoy día con tema pandemia no podemos decirle a los papás es que vayan a la plaza, es que porque no se puede salir, pero sí hay millones, De millones de actividades que actividades. se pueden hacer dentro de la casa. O sea, creo que tú te metes a internet y buscas y nunca vas a terminar de tener ideas. De hecho, a mí me cuesta un montón porque encuentro tantas ideas que nunca sé cuál hacer, cuál no hacer, cuál dejar fuera. Entonces, como que hago esta otra. Claro, Porque claro. hay tantas Sí, que es que eso no. es lo que pasa. Yo creo que eso es lo que deben como ver los padres, que en realidad eh, yo siento más que cuando son menores de 9 años, el uso de celular restringido, en realidad, desde mi punto de vista, no debería ser restringido, no debería estar ese uso del celular. ¿Ya? Claro. Porque en realidad, entre, no sé, el pic más alto, digamos, del desarrollo neuronal se da desde o sea, hasta los 9 años. O sea, entonces que podamos ir como viendo eso como padres, Y, la y importancia los que tres tiene. primeros años son, pero Entonces, los la tres primeros importancia años son son los más full importantes, importantes. los tres primeros. Entonces, Mm. si tú te pones a pensar, en realidad, si le damos a los niños este celular antes de esa edad, en realidad lo estamos perjudicando, porque es como lo que yo decía, este estrés tan alto, este shock, digamos, de dopamina, eh, al final no le ayuda, no le beneficia en nada a las neuronas. Entonces, lo que sí ayuda muchísimo es que nosotros podamos estimular y jugar con ello y todo eso. Ahora, ¿cómo crees tú, después de que, porque esto también es una problemática, ¿cómo crees tú que que pueden hacer los papás, Ujú. digamos, para ir como sacando este mal uso, digamos, de los celulares y las pantallas? Claro. Mira, por ejemplo, si ya tenemos instalado el problema de que tenemos un uso excesivo de pantallas, lo primero es buscar estrategias de cómo irlo quitando. Para eso, obviamente, yo le tengo que presentar otras oportunidades.
¿ya? Que es lo que hablábamos recién, de ofrecerle otras actividades, que se ensucie, que pinte, que, eh, no sé, ingeniárselas en la casa, de ofrecerle otras estrategias, otras oportunidades de aprendizaje y de entretención. Ya es súper importante que en el periodo que decías tú, ya sea de los 0 a los 6 o de los 6 a los 9, que se genera todo lo que tiene que ver con la estimulación temprana, nosotros le podamos ofrecer a nivel de juego experiencias de descubrimiento, de exploración. Entonces, desde ahí, ir buscando otras alternativas. A lo mejor de mi parte como adulto sí va a requerir un poquito más de tiempo y todo, pero hay que dárselo en el fondo. Si yo quiero limitar y restringir el uso de pantalla y beneficiar a mi hijo, tengo que darme este otro tiempo sí o sí. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si ya tienen, como te decía, el programa instaurado, cosas que pueden buscar y que podemos agregar, usar, no sé, por ejemplo, economía de fichas. Ujú, ¿Ya? Que la economía de fichas también hay, quizás ahí de repente hay papás que desconfían un poquito, pero es que siempre voy a estar intercambiando y premiando, pero si se usa bien, es una buena estrategia y una buena herramienta. Ya, ujú. entonces, por ejemplo, no sé, cada vez que hagas otra actividad o juegues a otra cosa que no sea el celular, te ganas una carita y no sé, al final de la semana te ganas un premio. Como te digo, ese premio no siempre tiene que ser algo que a mí me genere un gasto, puede ser algo simplemente, no sé, a la noche tenemos noche de cine o hacemos una pijama en el comedor o comemos cabrita o no sé, por ejemplo, hay casas que, no sé, en mi caso personal, por ejemplo, no comemos mucha fritura, pero por ejemplo, entonces ya, no sé, pero al niño le encantan las papas fritas, entonces la semana se ganó tantas caritas felices por usar menos el celular, eh, vamos a comer papas fritas. Ya cosas no tan rebuscadas que tenga que ver con siempre comprar algo, Ujú. ¿sí? Con adquirir algo, sino que con intercambiando y después obviamente hay otras estrategias para ir quitando esos premios y siempre estar intercambiándolo por un premio. Ya, como te digo, si se hace de manera correcta, no tendría por qué tener problemas esta estrategia de intercambio de fichas, ¿ya? Ujú. Eh, y bueno, siempre lo más recomendado es ser rigurosos con el acceso, ir Recordar que sugiriendo, más que prohibir, es como parcializar las actividades digitales, ¿sí? Regular el tiempo de conexión o tratar de ir aumentando siempre todos los resguardos desde los controles parentales, de las aplicaciones, em, viendo, no sé, ir cambiando también un poco la línea de a poquito quizás de lo que se va viendo. Si es solo para juegos o para ocio, presentarle a través de la misma pantalla otras alternativas, ya que sean, que generen un poquito más de contenido educativo o interactivo que más de ocio, ya que vayan como inculcando un Ah, poquito, eh, ya dijimos que nunca íbamos a llegar al nivel tan alto, quizás de aprendizaje si yo lo hago una actividad tangible con un juego, que él corra, que él toque, que él haga algo, sí que él lo vivencie más. Nunca voy a llegar a ese nivel con un, pero si lo voy a intercambiar en el fondo un contenido por otro, que el contenido sea lo claro, más hoy pienso que hoy, por lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando, yo creo que en todas las partes del mundo están haciendo así, la parte como de los colegios, de que están teniendo estas clases por internet, estas tareas, digamos, guías, digamos, por internet, clases por Zoom y todo. También tienen que comprender como padres que en realidad lo que queremos dejar en claro que usar las pantallas antes de, yo diría, me arriesgaría, o sea, he visto como estudios de que en realidad, de estudios de psiquiatras, que en realidad ellos recomiendan que recién a los 17 años los niños empiecen, o sea, los adolescentes sí, empiecen a usar el celular, no antes. Entonces, antes de esto como ocio para entretención, porque, no sé, tengo algo con mi amigo y los voy a dejar viendo dibujitos o en estos juegos, digamos, no es recomendable, no tiene ninguna ventaja, ¿ya? Quiero ser como muy enfática en esto, que
para el ocio no tiene ninguna ventaja, solamente lo que va a hacer es llevarlo a un nivel de hiperactividad, de estado de alerta, de poca comunicación con el otro, de obviamente llegar hasta el grado de que no haya mucha conexión cerebral y todo. O sea, los va a dañar si usamos el celular. Entonces quiero ser como muy enfática en eso y que quede claro que en realidad esto no estimula la única ventaja, como decías tú, sería a lo mejor ocuparla muy poco para este contexto Claro, o por ejemplo, educativo o apoyarlo, pero no para el ocio jamás. O sea, en realidad ni un tema como de comunicación a lo que voy. Obviamente, si el niño necesita esta comunicación alternativa, obviamente sí vamos a hacer el uso de las pantallas. Pero ojo, no quiere decir que porque vamos a ocuparla para aumentar, vamos a ocupar el celular o la tablet para que el niño se comunique por medio de estos sistemas alternativos, voy a dejarlo igual que esté todo el tiempo con el celular jugando, si no se quiere, o sea, solamente que lo utilice para comunicarse, ¿ya? No para poder, digamos, estar ahí entretenido. Dio un estudio también que, o sea, los niños con TEA están mucho más en pantalla que el 60%, o sea, están arriba del 60% de sus hermanos, ya que no están dentro del diagnóstico, y pasan mucho más tiempo con el celular. Entonces, si nosotros queremos ayudarlos, que ellos sean más sociables, que ellos tengan más lenguaje, que puedan interactuar más con el otro, o sea, eliminemos las pantallas. En realidad, las pantallas perjudican. Hasta yo vi muchos estudios que en la parte, cuando son pequeños y les damos los celulares, en realidad la parte como, digamos, de la empatía, ¿ya? También se ve afectada. Y no estoy hablando de los niños solamente que están dentro del diagnóstico. O sea, en general, los niños que utilizan pantalla, esta área afectada por el uso de pantalla, o sea, la empatía, que es tan importante. Entonces, en todos los niños se genera menos empatía, mayor impulsividad, falta de autocontrol. tal cual. Entonces, claro, como te decía, y que claro, como estamos siendo como majaderas en que queremos que queden claras ciertas cosas, podríamos haber dicho, como te decía en el título, que habían 0 beneficios, pero en el fondo, si ya está instaurado, hay que tratar de buscarle ahí el lado positivo y que claro, en el ocio, como decías tú, no encontramos ninguna alternativa como positiva, pero sí a lo mejor si el niño lo Educativa. necesita a nivel de comunicación, de ciertos aprendizajes, o buscar herramientas de apoyo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, no sé, por ejemplo, en niños con TEA sabemos que es muy importante trabajar las emociones y el comportamiento social. A lo mejor yo como papá me cuesta un poco saber qué actividades hacerle porque sí, desde esa área es un poco más complejo. Pero, por ejemplo, sí hay aplicaciones que a lo mejor me pueden ayudar a graficar un poquito mejor. Buscar yo como papá también, de un niño con trastorno visual, buscar recursos y herramientas para mí, para ayudarme yo y para saber yo qué hacer. ¿Sí? Y yo también presentarle un uso distinto. Por ejemplo, a mí me pasaba que tenía un niño que con el diagnóstico que te hace muchas preguntas y él busca que siempre yo le dijera la respuesta. Y si tú no tenías la respuesta, era como, ¿pero por qué no tienes la respuesta? Porque yo tenía que saberlo todo. Entonces le decía, es que yo no lo sé todo. Pero mira, por ejemplo, sí, está en internet y, por ejemplo, no sé, tía, ¿cuántos huesos tienen los elefantes? Yo no sé cuántos huesos tienen los elefantes, pero sí le puedo enseñar que a lo mejor si yo no lo sé, y no tengo a lo mejor un libro a mano porque en el box no tengo un libro, sí le puedo dar la respuesta porque la puedo buscar en el celular, ¿ya? Entonces a lo mejor sí como medio de información para tener mayor información sobre algo que yo quiero o muchas veces, por ejemplo, yo trato de darle como la vuelta con eso. Es como, ya, pero escribe, tengo dificultades para escribir, para planificar un texto, ya, pero partamos por
algo que a ti te gusta. Entonces ya, le gusta el juego Minecraft. Eso debe tener un creador, una bibliografía, un montón de cosas. Entonces Como para ya, orientarlo. estamos hablando del juego que a ti te gusta, pero usémoslo un poquito más allá. Claro, No solo trabajar en el juego, sino que saber, no sé, quién lo creó, por qué lo creó, para qué, o cuál era el objetivo, el fin, no sé. Ya, claro. cosas como, ahí Creo, que él va a ir descubriendo cosas que no sabía quizás creo del que juego. Ahí va a tener. creo que algo que ayudaría mucho a los padres como al sacarlos un poquito de este uso eh, como exagerado o a veces que no pueden tener control porque los niños con lo único que se calman es con esto y es como decíamos al principio, ¿por qué se calman con esto? Porque en realidad el celular es el que le entrega el placer, digamos, constante y para nosotros como terapeutas y como padres nos es súper difícil llegar al nivel que provoca el celular. Entonces quiero que sepan como que los padres puedan buscar dentro de los intereses, que es lo que tú decías, hablando de los intereses de los niños, ¿qué puede ir como reemplazando esto? ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a ir quitando el uso del celular, necesitamos encontrar reforzadores que sean del interés del niño, ¿ya? Porque tenemos que sacarlo de ahí. Y lo otro es que esto es un tema súper, algo súper, un punto súper clave, que tienen que tener paciencia, porque entre más tiempo tuvieron ellos como el libre demanda, las pantallas, más difícil es sacarlos de ahí. Entonces, lo más Quitarlo. probable es que por un tiempo, algunos psiquiatras hablan de como este reseteo del cerebro que se demora 2 meses, ¿ya? Entonces hay que sacarlos de ahí y para que pase esto, o sea, tienes que estar 2 meses siendo como el monitor de tu hijo, de entregándole estímulos para que obviamente lo que hacía el celular, ¿ya? Lo haga el andar en bicicleta, el jugar a la pelota contigo, el jugar con lo que a él le interesa, el ir a la plaza. Sé que ahora es súper complicado por lo que estamos viviendo ahí, como en el mundo en sí, pero sí hay que buscar herramientas que, si, o sea, si queremos hacerlo ahora, desde hoy, para que podamos trabajar como padres y ir cambiando este placer que les entrega el celular por cosas que pueda yo compartir con él y pueda hacer con él. Ya que sobre todo es súper importante este Claro. tema en los niños con TEA, la parte social. Ya que ustedes como padres puedan buscarlos y que en realidad puedan él pueda dejar de lado un poquito el celular. Y sé que es difícil porque hasta nosotros como adultos nos pasa, ya que tenemos como esta adicción constante al celular. Entonces hay que empezar también a dar un poquito más el ejemplo y quizás, no sé, leer un libro, cuentos, hacer diferentes actividades que puedan ayudarlo a reemplazar un poquito lo que les entregaba el celular. Los niños aprenden por imitación, entonces Ujú. difícilmente lo que hablábamos en un principio, si te ven todo el tiempo a ti con el celular o ellos están, papá, mamá, y te están hablando y tú estás así, Ujú. difícilmente estás predicando con un buen ejemplo para que él no lo use. Entonces, desde ahí, tratar de predicar con el ejemplo, darse el tiempo, eh, y como te digo, buscar usos positivos si lo vamos a usar. Eh, pero también tratar de, como decíamos, hay como un punto súper delicado porque, claro, decíamos que nunca vamos a llegar, si el, quiero que se entienda bien, nunca vamos, si el niño ya se expuso a las pantallas, después a nosotros nos va a costar mucho más llegar con otra actividad al nivel que llega una pantalla. Pero si yo no lo expongo a la pantalla, el nivel de aprendizaje que él tiene al yo incorporar sus 5 sentidos a través de otras experiencias que no sean con el celular es mucho mejor Sí. que usando el celular. Ujú. Que eso quede ahí como claro, ¿ya? Que en el fondo nunca vamos a llegar a, si tenemos la comparación o lo exponemos, no vamos a llegar a ese nivel. Por eso después se aburren fácilmente con todo, Claro, ¿ya? claro, Pero vamos, también ahí hay que
ir buscándoselas también. Por ejemplo, que a mí me pasó a nivel personal, de hecho, con la sorpresa que tenemos después, que, claro, tú buscas actividades de los 0 a los 4 y todo juego. Y Ujú. encuentras un montón de actividades que con tallarines, con eau de confort, con lo que te imagines, hay actividades. Y lamentablemente, como está ya más instaurado el tema de escolarizar a los niños desde los 5 en adelante, tú buscas actividades de los 5 en adelante y, por ejemplo, Pinterest, que es súper conocido, y te salen solo guías. Y Ajá. para buscar tienes que ser como súper específico, así como actividades entretenidas para la lectura. Y ahí como que puedes encontrar cosas lúdicas. Pero si tú buscas así como En muy general. generalizado, cuesta mucho, mucho. Y obviamente más adolescentes es mucho más complejo. Y como te decías tú antes, claro, se recomienda que antes de los 17 no haya exposición a las pantallas. También en la adolescencia son otras las dificultades que hay con las pantallas, otros los peligros, Sí. mucho más que con los niños. En el fondo, los niños tenemos este lado como cognitivo, que estamos disminuyendo la estimulación, eh, pero si nosotros controlamos, podemos prevenir algunos peligros, pero en los adolescentes está todo el tema del ciberbullying, ciberacoso. Eh, También en niños con TEA también se genera el tema de que, no sé, tiene, no sé, 200.000 seguidores porque tiene canal de YouTube. Y él, como ellos tienen dificultades con las relaciones sociales y entender ciertos contextos, creen que todos los que lo siguen son sus amigos, entonces ahí se van Sí. generando algunos peligros también. Es complejo en cuanto a eso. Em, yo creo que, o sea, como tú dices, en realidad hay que ver como padres cómo podemos controlar esto y que durante el tiempo digamos, de aprendizaje utilicemos otras estrategias. Y algo súper importante que creo que es también que los padres sepan es que en realidad un niño que esté aburrido, digamos, no sé si nosotros nos vamos a nuestra infancia que no teníamos estos aparatos, teníamos mucho más juego, Mm, teníamos mucho más juego simbólico, y es lo que necesitan los niños. Entonces, en el desarrollo de los niños es importante que ustedes como padres sepan que el juego simbólico es súper, súper importante. Entonces, si está todo el niño en el teléfono, lo más probable es que su juego simbólico va a estar muy disminuido o a veces ni siquiera está. Entonces, mm. eh, si nosotros dejamos que él se aburra, digamos un poquito, así, va a tener mucha más, y empezamos a estimular a que él cree, obviamente su juego simbólico va a aumentar y va a ser mucho mejor. Entonces, no, como padres no se desesperen por todo el tiempo estar entreteniéndolo a su hijo, porque recuerden que cuando nosotros fuimos niños, en realidad, eh, necesitábamos eso para poder jugar y interactuar con el otro. Entonces es muy importante que ustedes como padres dejen que pase esto y que los niños puedan aburrirse para poder crear. Sí, y en realidad si tenemos como todos los resguardos en la casa, como te digo, con cosas, no sé, de limpieza, etcétera, dejar con el resto de las cosas que explore, que vaya descubriendo distintas cosas, trabajar con, no sé, texturas, como te decía, en el fondo, yo sé que cuando uno va creciendo y se va haciendo adulto, cuesta un poquito ir flexibilizando, teniendo paciencia Claro, con ciertas cosas, pero en el fondo también, por ejemplo, ya, se ensució, no sé, 5 veces en el día, pero en realidad no es tan terrible si echo la ropa a la lavadora, lo claro, es baño diferente. Claro, sí. y se solucionó el problema, Uh-huh. ya no es algo tan terrible. Ya, Y lo hacemos con sí, a el lo mejor computador. con el tema ya más físico, más motor, se les complica un poco porque nosotras sabemos que a cierta edad no hay noción del peligro, por eso pasa que te vas a caer de ahí, que no. Pero sí uno ir buscando ahí los resguardos, pero dejarlo que explore, que descubra, porque es Claro, la única manera de que vayan generando más conexiones a nivel neuronal y de que sí, vayan aprendiendo. tal cual.
Bueno, Cami, vamos a ir terminando. Yo no sé si alguna de las personas que están conectadas tiene algunas preguntas, hay algunos comentarios, como por ejemplo, eh, que entonces, como hay una mamá que, supongo que una mamá que dice que no sirve para el ocio, que es una herramienta, sino solamente como educativa, ya que eso es súper importante y que hablamos. Hay otra mamá aquí que nos comenta que también aumenta la ansiedad y la impulsividad, ¿ya? Y que Sí. también es algo súper importante porque en realidad después no saben cómo regularse ni ellos mismos, ni nosotros sabemos cómo ayudarlos, ni ellos tampoco saben cómo regularse. Entonces es Y súper de hecho a importante. nosotros mismos nos pasa que de repente o se te perdió, se te descargó y uno anda desesperado y de hecho al otro día ya tienes otro. Si te lo robaron, por ejemplo, mala suerte, pero al otro día ya tienes Claro. otro. Entonces, porque no sabes qué hacer sin el celular. Mira, aquí hay una mamá que dice, en el caso de mi hijo con TEA, utiliza las pantallas para ver videos en YouTube de aquellos temas que le encantan como los autos, los aviones. Nosotros buscamos siempre regular un poco el uso, colocando cierto tiempo. También la usa para investigaciones escolares y eso le ayuda. O sea, en realidad yo creo que está súper bien cuando lo utilizamos bien, digamos, ¿ya? Cuando nosotros como padres lo controlamos. Eh, yo en realidad, desde mi punto, como de mi perspectiva, yo creo que solamente lo utilizaría para el tema de la educación, para como buscar otras cosas como para ocio y cosas así, quizás podemos ver otras cosas, porque, ojo, que esto es verdad que a lo mejor hay que ver la diferencia entre las pantallas como la televisión y un juego del celular. Entonces hay que ahí ver, es totalmente diferente porque en un juego, digamos, siempre su nivel de estrés está muy alto. Entonces eso es lo que no queremos provocar porque eso es lo que causa Claro, daño. En cambio, en las pantallas, como ver una película, compartir y todo, es un tema aparte. Ya el nivel no hay como un nivel de alerta, quizás no se desarrolla tampoco, no hay un desarrollo neuronal, digamos, como leer un libro, pero están como las neuronas en pausa, pero no dañan como la interacción con un juego o algo así en el celular. ¿Ya? Bueno, mm, no hay más como otras preguntas. Queríamos agradecerle por estar presente en este live. Vamos a ir haciendo otros. Nos gustaría que nos pudieran escribir y contar más o menos cuáles son algunas de las cosas que les gustaría que pudiéramos conversar con Camila o con otros terapeutas para que podamos como ayudarles. Y la sorpresa que les teníamos, bueno, una es, la primera sorpresa es que tenemos otro curso, ya que es de estimulación temprana, a cargo de la educadora diferencial, aquí presente, Camila Ribe, ¿ya? Y obviamente, como es el lanzamiento de un curso, como es el lanzamiento de un curso, ustedes saben que nosotros nos gusta como premiarlo a ustedes que participan en estos live y también que nos siguen constantemente. Vamos a hacer un sorteo, así que para que dejen sus email para poder, digamos, hacer un sorteo, ya yo creo que el sorteo va a ser mañana, y también recordarles, bueno, este curso es para todos los padres que quieran tomarlo, está muy interesante, van a poder descubrir y saber qué es la estimulación temprana, qué pueden hacer, cómo pueden ayudar a su hijo, muchas cosas, está muy interesante en realidad. Y también quería recordarles que si están, eh, digamos, eh, un poquito como no saben qué hacer, cómo jugar con su hijo, cómo sacarlo un poquito de las pantallas, tenemos el curso de musicoterapia, ¿ya? Donde los niños pueden participar, aprender, estimula el lenguaje, ya subimos un video con todos los beneficios que tiene la música en el niño y en su desarrollo. Entonces, para que puedan como tenerlo en cuenta, ¿ya? Y ver también, ingresar a la página y ver cómo ayuda la música o cómo podría ayudar la música a su hijo, ¿ya? Y en los comentarios tienen que dejar su email, ¿no? Porque hace 2 semanas atrás, cuando hicimos el otro sorteo, comentaron. Entonces,
hay que dejar como el email, no solamente como quiero participar porque no sabemos, no podemos hacer el sorteo con eso, sino que tenemos que tener el email, ¿ya? Así que eso, gracias Camila por acompañarnos.